Buenas, en este video vamos a hablar un poco acerca del metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas. Generalidades. Los vegetales tienen un pigmento que es la clorofila. Este pigmento le sirve a los vegetales para atrapar energía. Los seres humanos, como carecemos de clorofila, necesitamos tomar la energía que consumimos de los alimentos. Así que nosotros en los alimentos vamos a encontrar todas las biomoléculas y macronutrientes que existen, como son los carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales. En este video, como vamos a hablar de generalidades, nos vamos a enfocar en el tema de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. El anabolismo son un conjunto de reacciones constructoras. Así, por ejemplo, les coloqué esta imagen aquí. Parten de moléculas sencillas para formar una molécula compleja. En este caso, las moléculas sencillas, cuando nosotros vamos a construir un edificio, una casa, una pared, son los ladrillos. Y cada ladrillito de esos va formando una molécula compleja. Asimismo se comporta el cuerpo humano cuando va a sufrir reacciones anabólicas. Por ejemplo, entonces nosotros tenemos aquí las formaciones peptídicas, tenemos un aminoácido que se va a unir con otro por medio de un enlace peptídico y va a formar una proteína. Los carbohidratos también ocurre lo mismo, una molécula de glucosa se une con otra para formar el edificio que se llama glucógeno. Y de esta manera se dan las reacciones anabólicas. Estas reacciones anabólicas se caracterizan porque demandan energía, requieren energía para nuestro organismo. Por el contrario, las reacciones catabólicas son reacciones degradativas. Son moléculas complejas, ya el edificio que lo tenemos listo como aquí, y ahora lo tenemos que demoler. Y esta reacción, esta demolición libera energía. O sea que nosotros obtenemos energía de las reacciones catabólicas. Entonces, partimos de moléculas complejas para formar moléculas sencillas. Por ejemplo, aquí tenemos el edificio armado, que es el glucógeno, y de este glucógeno nosotros vamos a tomar cada porcioncita de esta que está aquí representada como una esfera, que es una molécula de glucosa. Entonces, cada vez que rompemos todo este edificio vamos a obtener glucosas y de allí vamos a obtener energía, por colocar un ejemplo. Aquí tenemos un esquemita que nos muestra los carbohidratos, grasas, proteínas sufren catabolismo y el producto final de ellos va a ser dióxido de carbono, agua y amoníaco. Por el contrario, las moléculas precursoras como aminoácidos, azúcares simples, ácidos grasos, bases nitrogenadas van a sufrir anabolismo y van a producir moléculas complejas, proteínas, polisacáridos, lípidos y ácidos nucleicos. Y todo ello con la consecuente generación de ATP, que es lo que nosotros necesitamos. Bueno, ¿cómo se da el acoplamiento del catabolismo y el anabolismo del ATP? Las reacciones químicas de los seres vivos necesitan de la transferencia de energía y la molécula encargada de suministrar esta energía es el ATP, que se llama también adenosintrifosfato, moneda energética o molécula energética. Y una célula típica tiene alrededor de 1000 millones de moléculas de ATP. Fíjense que es mucha, pero sin embargo, estas moléculas de ATP pueden disminuir y nosotros requerir del suministro de energía por medio de los alimentos. Aquí tenemos un esquemita que nos muestra que las moléculas simples como glucosa, aminoácidos, glicerol y ácidos grasos sufren reacciones anabólicas que transfieren energía del ATP a moléculas complejas. Y moléculas complejas como glucógeno, proteína, aminoácidos sufren reacciones catabólicas que transmiten energía de moléculas complejas al ATP. Y eso es un ciclo. Las reacciones de oxidorreducción. Bueno, la oxidación es la pérdida de electrones de un átomo o molécula. Como por ejemplo aquí tenemos el ácido láctico, que él sufre una oxidación hasta ácido pirúvico. Y la reducción sería lo contrario, el ácido pirúvico sufre reducción hasta ácido láctico. Y la reducción es la ganancia de electrones de un átomo o molécula. Los polisacáridos, al igual que los disacáridos, son hidrolizados en el monosacárido de glucosa en un 80% y el restante en fructosa y galactosa, que se da en el hígado, por medio de reacciones de isomerización. La fructosa se convierte en glucosa cuando pasa por el epitelio y el intestino, y el hepatocito convierte todo lo que queda de fructosa y galactosa en glucosa. Así que esto nos dice que nosotros el único carbohidrato que encontramos circulando en sangre es la glucosa, a pesar de que consumimos una cantidad de carbohidratos. ¿Cuál es el destino de la glucosa? Bueno, puede utilizarse para producción de ATP,
síntesis de aminoácidos, síntesis de glucógeno como glucogenogénesis. Glucosa para entrar a la célula necesita alta concentración de insulina. Y esto es muy importante entenderlo en el paciente diabético, ya que el paciente diabético tiene alta concentración de glucosa en la sangre. Pero esa glucosa que tiene elevada el paciente diabético en sangre no es capaz de ingresar a las células del cuerpo por la deficiencia de insulina. Siempre el problema en el paciente diabético va a ser deficiencia en la insulina, o que el paciente no produce insulina o la insulina que produce no es de buena calidad. Y ese es el problema del paciente diabético. ¿Cómo se da el catabolismo de la glucosa? La oxidación de la glucosa para generar ATP, también conocida como respiración celular, se dan 4 reacciones que son glucólisis, formación de la acetilcoenzima A, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. La glucólisis, que la vamos a mirar aquí más en detalle, es un conjunto de 10 reacciones. La primera reacción es la fosforilación de la glucosa para que ella pueda ingresar a la célula. Luego se fosforila y luego que se fosforila para que no pueda salirse nuevamente de la célula. Eso es un anclaje. Y esto es catalizado por 2 enzimas que son la hexoquinasa y la glucoquinasa. Este proceso de glucólisis lo tenemos detallado también en el canal en otro video. Aquí solamente vamos a hablar de las generalidades de lo que ocurre en el proceso. El producto final de la glucólisis son 2 moléculas de ácido pirúvico. Son un conjunto de 10 reacciones, algunas irreversibles, y el producto final es 2 moléculas de ácido pirúvico. Luego este ácido pirúvico ingresa a la mitocondria y por medio de la piruvato deshidrogenasa, él pierde este grupo carboxílico que está aquí. Y aquí se le va a unir la coenzima A para formar acetilcoenzima A. Y ya cuando forma la acetilcoenzima A, él puede ingresar al ciclo de Krebs. Bueno, este ciclo tiene su nombre por el científico Hans Krebs, también llamado ciclo del ácido cítrico o ciclo del ácido tricarboxílico. Aquí donde ingresa la acetilcoenzima A que se formó en la mitocondria. Luego pasamos a ácido cítrico, ácido isocítrico, alfa-acetoglutárico, succinil-CoA, ácido succínico, ácido fumárico, ácido málico y ácido oxaloacético. Este es un ciclo. Lo importante de este ciclo es que se generan de 32 a 34 moléculas de ATP, si se da completo. Luego continuamos a la cadena respiratoria. En la cadena respiratoria intervienen flavimononucleótidos, los citocromos, centros de hierro, azufre, átomos de cobre y la coenzima Q, y rinde 32 a 34 moléculas de ATP. O sea que la finalidad del metabolismo de los carbohidratos es la síntesis de moléculas de ATP. Es lo que nosotros necesitamos. La mayor parte de la glucosa es catabolizada para generar ATP. La glucogenogénesis, la glucosa que no se necesita en el momento, se combina con otras moléculas de glucosa y se almacena en forma de glucógeno, 75% en el músculo y 35% en el hígado. Glucogenólisis, el desdoblamiento de glucógeno a glucosa. Aquí tenemos el glucógeno almacenado, este pasa a glucosa 1-fosfato, luego glucosa 6-fosfato y por medio de la enzima glucosa 6-fosfatasa es liberado al torrente sanguíneo. La glucosa es liberada. La gluconeogénesis es un proceso que en algunos casos se denomina inverso a la glucólisis. La glucólisis parte de glucosa hasta piruvato y la gluconeogénesis en algunos casos va de piruvato hasta glucosa. Así que es un proceso inverso, pero no es el mismo, ya que hay algunas enzimas que cambian en el proceso. Bueno, hablemos del metabolismo de los lípidos. Los lípidos se dividen en simples, complejos, son insolubles en agua pero solubles en solventes orgánicos. Una molécula lipídica es cualquier molécula que sea insoluble en agua, se considera molécula lipídica. Todo lo que es insoluble en agua se considera que es una molécula lipídica o molécula grasa. Los lípidos son parte importante de los tejidos animales, vegetales. Su función principal es formar membranas celulares y reserva de energía. Hacen parte de los lípidos las grasas, los aceites, las ceras, los fosfolípidos, los glucolípidos y los esteroides. El metabolismo de los lípidos. Este se da a nivel intestinal. Las sales biliares se emulsifican las grasas y facilitan la acción de la lipasa. Los lípidos son moléculas hidrófobas, o sea que no se mezclan con el agua. Para que puedan pasar a la sangre deben unirse a proteínas transportadoras que se producen en el hígado y en el intestino. Y nos referimos a la HDL, LDL, IDL y VLDL.
Pero estas son las más importantes, estas dos que tenemos aquí, la HDL y la LDL. High Density Lipoprotein y Low Density Lipoprotein. Esta combinación de lípidos y proteínas se conoce como lipoproteína. Son partículas esféricas cubiertas de proteínas formadas por fosfolípidos y colesterol, con un núcleo interno de triglicéridos. Las proteínas se llaman APO y se designan con las letras A, B, C, D y E, y además de un número, como vamos a ver más adelante. Aquí tenemos la lipoproteína, tiene fosfolípidos, los triglicéridos, colesterol libre, de colesterol y la apolipoproteína. ¿Cómo se clasifican las lipoproteínas? Tenemos los kilomicrones, que son las lipoproteínas más grandes. Las vemos aquí. Todas estas se consideran malas, las que están a la izquierda en rojo. Tenemos la VLDL, lipoproteína de muy baja densidad, IDL, lipoproteína de densidad intermedia, LDL, lipoproteína de baja densidad, y la que se considera buena es el HDL, lipoproteína de alta densidad. Este HDL se considera lipoproteína buena porque ella cumple una función muy importante, y es que cuando nosotros consumimos lípidos de la dieta, ellos son transportados por esta lipoproteína hasta un tejido adiposo donde se va a almacenar, o hasta el hígado donde se van a eliminar, lo mismo que la LDL. Pero la HDL, cuando se agotan las reservas de lípidos y la célula necesitan formarse más tejido adiposo para poder almacenar, la HDL sigue cargado con el lípido. La LDL no, la LDL apenas se saturó el tejido adiposo, que se va a empezar a formar, que se coloca más lento el almacenamiento, la LDL empieza a liberar las grasas en lugares donde no debería haber almacenamiento de grasa, como por ejemplo en la pared vascular muscular de los vasos sanguíneos. Esto puede conllevar a una aterosclerosis y que posteriormente puede llevar a un infarto, como vamos a ver más adelante. Los kilomicrones, estos se forman en la mucosa de las células epiteliales del intestino, transportan lípidos de la dieta al tejido adiposo para su almacenamiento. La VLDL, lipoproteína de muy baja densidad, se forma en los hepatocitos. Esta está formada por lípidos endógenos, su proteína es la ApoC2 y transporta lípidos desde el hígado hasta el tejido adiposo. La LDL, lipoproteína de baja densidad, transporta el 75% del colesterol sanguíneo. Lo transfiere a las células para la reparación de membranas, síntesis de hormonas esteroideas y sales biliares. Tiene una sola proteína, que es la ApoB100. Cuando la LDL se encuentra en grandes cantidades, también deposita colesterol dentro y alrededor de las células musculares lisas de las arterias, formando placas lipídicas, aumentando el riesgo de enfermedad coronaria, como lo habíamos mencionado antes. Fíjense, aquí está la LDL y el HDL recogiendo todo ese desastre que ha hecho la LDL. Por eso el HDL se denomina colesterol bueno genéricamente y el LDL colesterol malo. Porque el HDL trata siempre de recopilar estas acumulaciones de grasas en lugares donde no deberían estar. ¿Cómo podemos nosotros aumentar nuestro HDL? Bueno, nuestra principal función de la HDL es remover el exceso de colesterol de las células y sangre y lo transporta al hígado para su eliminación. Como previene la acumulación de colesterol en sangre, se le conoce como colesterol bueno. ¿Y cómo lo aumentamos nosotros? Lo mejor es el ejercicio aeróbico: correr, bailar, trotar, caminar. Todos esos ejercicios aeróbicos aumentan el HDL. También, obviamente, una alimentación balanceada, eliminando frituras, eliminando alcohol, eliminando cigarrillo. Con estilos de vida saludables podemos nosotros aumentar nuestro HDL. Los valores de referencia de los lípidos: tenemos el colesterol total menor de 200, el LDL menor de 130 miligramos sobre decilitros, el HDL más de 40 miligramos sobre decilitro y los triglicéridos de 10 a 150 miligramos sobre decilitro. Últimamente los laboratorios están optando por colocar el valor de referencia de triglicéridos menor de 150. Y la fórmula para calcular el LDL, si no contamos con él pero tenemos las otras variables, tenemos que calcular colesterol total, HDL y los triglicéridos divididos entre 5. Con esta formulita podemos calcular nosotros el LDL. Bueno, ¿cuál es el destino de los lípidos? Los lípidos pueden oxidarse para formar ATP con la beta-oxidación o almacenarse en forma de triglicéridos en el tejido adiposo. Aquí tenemos el tejido adiposo, que también se llama tejido espumoso. Este tejido adiposo se encuentra en toda la región celular subcutánea.
bueno, hablemos de las proteínas. Durante la digestión las proteínas se hidrolizan en aminoácidos que entran al hígado por la vena porta. El metabolismo de las proteínas, nosotros tenemos aquí las proteínas que ellas se van a desdoblar a aminoácidos. Aquí va a actuar el factor similar IGF, que es factor de crecimiento similar a la insulina, que va a actuar en la célula para que ella utilice estos aminoácidos para formar nuevas proteínas o para reciclaje, para formar nuevos aminoácidos como los no esenciales. Por ejemplo, algunos aminoácidos van a sufrir gluconogénesis o lipogénesis. Luego estos aminoácidos entran a la célula y forman proteínas. Todo esto sucede en el ribosoma y se puede almacenar como grasa o glucógeno para producir energía. Tenemos aquí el ADN que se va a transformar en ARN mensajero y de este ARN mensajero la síntesis proteica. Estas proteínas van a cumplir todas las funciones de nuestro cuerpo, como la función enzimática, de reserva, estructural, etcétera, defensiva. ¿Cómo se da el catabolismo de las proteínas? Tenemos las proteínas, que aquí va a ser muy importante el cortisol, va a cumplir una función importante donde las proteínas desgastadas son degradadas en aminoácidos. Luego va a ocurrir un reciclado para formar nuevas proteínas y nuevos aminoácidos. Y en el hepatocito va a sintetizar pues ácidos grasos, cuerpos cetónicos o glucosa. Este reciclado también es muy importante en los glóbulos rojos, ya que ellos tienen hemoglobina. Y esta hemoglobina, ellos viven en los glóbulos rojos 120 días. Luego pasan al retículo endotelial, donde son recicladas esa hemoglobina para formar bilirrubina o formar nuevos glóbulos rojos. ¿Cómo ingresan los aminoácidos al ciclo de Krebs? Tenemos la alanina, treonina, glicina, serina y cisteína. Ellas van a pasar directo a piruvato, que luego se van a convertir en acetil-CoA y van a ingresar como citrato. Lo mismo va a ocurrir con la fenilalanina, tirosina, leucina, lisina, triptófano. Y el aspartato y asparagina va a ingresar como oxaloacetato. La fenilalanina y la tirosina como fumarato. Isoleucina, metionina y valina como succinil-CoA. Y la arginina, histidina, glutamina y prolina como glutamato y luego alfa-cetoglutarato. De esta manera pueden ingresar todos los aminoácidos a ciclo de Krebs. Los aminoácidos antes de entrar al ciclo de Krebs sufren desaminación. Este proceso ocurre en el hepatocito y se produce amoníaco. Aquí tenemos la desaminación, es quitar el grupo amino del aminoácido. Pero aquí se va a formar el amoníaco, que es tóxico, pero nuestro organismo lo convierte en una molécula menos tóxica, que es la urea, y esta urea se elimina por la orina. Los aminoácidos sufren desaminación e ingresan al ciclo de Krebs. El amoníaco resultante se transforma en urea en el hígado, pasa a la sangre y se elimina por la orina. Los aminoácidos pueden transformarse en glucosa, ácidos grasos y cuerpos cetónicos. De esta manera damos por terminado la integración del metabolismo y las generalidades de todo el metabolismo de los macronutrientes. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias.